Hola, bienvenido, bienvenida a esta mini masterclass para diseñar conversaciones. Mi nombre es María Laura Maya, voy a estar acompañándote en esta clase de hoy, en donde te voy a compartir un método muy simple que me acompaña de hace muchos años, tanto en lo personal como en lo profesional, y que también enseño a otras personas a la hora de preparar esas conversaciones difíciles, incómodas, que queremos tener y venimos postergando hace mucho tiempo. Te va a servir para cualquier tipo de conversación difícil. Yo lo voy a enfocar en lo laboral, pero por supuesto que esto lo podés también trasladar a tu vida personal si tenés que tener conversaciones con tu pareja o con algún amigo o una amiga. Pero vamos a focalizarlo en conversaciones laborales. Esas conversaciones de feedback para pedir o para dar, para pedir un aumento de sueldo, para tener que marcar alguna actitud o algún comportamiento de alguien de nuestro equipo que necesitamos que mejore, para hablar sobre algún tema tabú que está sucediendo dentro de nuestro ambiente de trabajo y no sabemos cómo abordar. Este método te va a dar lineamientos claros para que vos puedas después bajarlo a tu caso personal y a tu ejemplo sin olvidarte de ninguna variable que sea importante para poder diseñar y preparar esa conversación y prepararte, por supuesto, a vos también. Vamos a arrancar. Mi nombre, como les decía, es Lau. Soy mentora de líderes emergentes, líderes que están buscando de alguna manera una manera nueva de liderar. Venimos de un paradigma de liderazgo que poco a poco va cambiando, pero un liderazgo basado en el control, en la exigencia, en el perfeccionismo, en la jerarquía vertical, y muchos de nosotros ya no nos sentimos cómodos con esa manera de liderar y estamos en la transición de querer pasar justamente del control a la exigencia a un liderazgo más coherente, más alineado con nuestros valores, más claro, más auténtico, que genere confianza, que genere motivación en nosotros y en nuestro equipo. Y eso que parece muy lindo dicho en estas palabras, sé de primera mano que es bastante difícil, desafiante emocionalmente para nosotros, y que también tiene sus matices para llevar a la práctica justamente porque todavía estamos en esa transición. Entonces, si sos un líder emergente, es decir, que está emergiendo un nuevo estilo de liderazgo, estás en el lugar correcto porque eso es a lo que me dedico yo. Obviamente, esto viene de mi propia historia personal, después de haber liderado equipos, proyectos y negocios durante 12 años en corporaciones grandes, en distintos bancos internacionales, y luego haberme sumergido o haberme pegado como un volantazo para estar del otro lado, para justamente acompañar a todos esos líderes en ese camino tan desafiante, motivante e interesante que es liderar. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer y quiero que la respondas con honestidad es esta. ¿Quién es la persona con la que más conversás en tu día a día? Cuando hago esta pregunta, en general, las respuestas habituales suelen ser mi pareja, mi hermano, mi amigo, un compañero de trabajo, mi jefe incluso. Pero la realidad es que la persona con la que más hablamos todos los días es con nosotros mismos. Tenemos más de 60.000 pensamientos por día y tenemos esto que se llama diálogo interno o narrativa interna, que es como un pajarito que está todo el tiempo susurrándonos cosas en la cabeza. Y muchas de las conversaciones que necesitamos tener con otras personas primero inician con nosotros mismos o en nosotros mismos, en nuestra mente. Y como dice el dibujito y se ve muy gráficamente, cuanto más postergamos esa conversación que necesitamos tener con un otro, más grande se hace esa conversación interna. Y el riesgo es que muchas veces esa conversación interna primero nunca salga a la luz y terminemos nosotros mismos dándonos respuestas o explicaciones sobre cosas que sucedieron que no son reales o no son verdad o tienen otra perspectiva que nos perdemos de tener justamente por no exteriorizarla. Y en general esos escenarios internos suelen ser bastante catastróficos, negativos, y nos pueden llevar a, como decía, sacar conclusiones que no son correctas. Entonces, cuanto más dilatemos una conversación, más grande se va a hacer en nuestra cabeza y más peligroso va a ser eso para la relación que necesitamos construir con esa otra persona, ya sea de vuelta, ¿no? En lo personal o en lo profesional. Entonces, hoy en día, las habilidades de conversación, podemos ver por todos lados la parte de comunicación y conversaciones, cada vez cumple un rol más fundamental en lo que es el desarrollo del líder. Yo, digamos, considero que en cualquier persona, seas o no seas líder, pero en esta clase vamos a enfocarlo en el liderazgo, las habilidades para poder conversar y para poder exponer nuestras ideas, para poder escuchar perspectivas distintas, puntos de vista diferentes, disentir, gestionar conflictos. Todo eso tiene que ver con la capacidad y la habilidad para tener conversaciones. Hoy ya no es, bueno, si soy líder y tengo estas habilidades, buenísimo, y si no, no pasa nada, viejo paradigma. Hoy sabemos que son una ventaja competitiva laboral y una ventaja competitiva también dentro de nuestro liderazgo, especialmente por el contexto en el que estamos viviendo, en donde cada vez hay más y más cambios que requieren justamente tener esas conversaciones de alineación con nuestro equipo y las personas con las que trabajamos.
En todas conversaciones hay ruido, ¿no? Si nos remontamos quizás al diagramita que nos enseñaban en el colegio de cómo funcionaba una conversación, emisor, receptor, mensaje, canal, hay una parte fundamental de ese esquema que tiene que ver con las interferencias y con el ruido que existe en cualquier tipo de conversación. Cuando hablamos de ruido, obviamente no estamos hablando de algo concreto o literal, que también puede ser, pero sino más que nada a todo esto, ¿no? Todos los prejuicios que nosotros tenemos y llevamos y cargamos con respecto a la situación, con respecto a otra persona, que muchas veces están basadas en experiencias pasadas con esa persona o con otra persona y que trasladamos a la misma situación, supuestos que no validamos, sesgos que tenemos, o sea, los sesgos son esos atajos mentales que hace nuestra mente para sacar conclusiones con supuestos que no son válidos o que no chequeamos, nuestro estado emocional. Por supuesto que al tener una conversación, si estamos enojados o tristes o frustrados, no va a ser lo mismo que si estamos tranquilos, calmos, contentos, eufóricos. Muchas veces también hay una falta de contexto, que tenemos conversaciones sin entender un poco la situación en general y la velocidad con la que vamos por la vida y trabajando también, que hace que muchas veces haya muchos malos entendidos porque no nos tomamos el tiempo para tener conversaciones a un ritmo tranquilo y en paz y no teniendo una conversación, contestando un WhatsApp, teniendo una llamada o un call en 15 minutos. Entonces la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cómo minimizamos este ruido? O sea, el ruido va a existir, existe, va a existir y va a seguir existiendo siempre. Y justamente la manera de hacerlo es diseñando la conversación. Diseñándola con tiempo, preparándola. Y como les contaba al principio, vamos a ver un modelo que es el modelo conversar, justamente para tener en cuenta las diferentes variables que necesito considerar antes de sentarme a tener una conversación con alguien. Arrancamos. La primera tiene que ver con el objetivo de la conversación. Tener bien en claro para qué y qué es lo que necesito comunicar. Y esto parece tonto y parece quizás algo que muchas veces pasamos de largo, pero es algo fundamental. ¿Por qué? Porque en una conversación lo más probable es que se empiecen a abrir 20 ventanas a la vez. Entro con un objetivo o entro con una intención, pero si yo no tengo claro cuál es ese objetivo y cuál es esa intención, entonces muy probablemente el flujo de la conversación me vaya llevando por diferentes lados y la sensación que tengo cuando salgo de la conversación, si yo no me atuve a ese objetivo, es que no conseguí nada de lo que inicialmente quería conseguir. Entonces, muchas veces con personas necesitamos tener varias conversaciones con diferentes objetivos para abordar esto de distintas maneras. Entonces, lo primero que necesitas hacer es entender bien cuál es el objetivo de esa conversación. Quiero informarle algo a alguien, quiero alinear un criterio de trabajo, necesito resolver un problema que nos está pesando en nuestro día a día, le quiero dar feedback y marcarle este comportamiento que necesita mejorar o que necesita cambiar, quiero agradecerle por algo que hizo y que fue importante para mí. Bueno, el objetivo va a ser súper importante y una de las maneras de darnos cuenta si el objetivo está cumplido es justamente salir de la conversación y decir, este objetivo se cumplió o esto que yo quería lo logré. Perfecto. Entonces, ese objetivo está cumplido y está alineado. Ojo que ahí con lo que digo, digamos, el objetivo lo logré, no significa que si yo voy con una intención, digamos, esa intención se resuelva en la conversación, porque a veces surgen otras cosas que no tuve en cuenta a la hora de preparar la conversación y me voy quizás con tarea para hacer. Pero lo importante es que vos, cuando definas ese objetivo, puedas transmitirlo y quedarte tranquila y asegurarte, ya vamos a ver cómo, de que ese objetivo está cumplido. La segunda tiene que ver con la observación. Antes de entrar a hablar sobre una situación con alguien, necesito ser lo más objetivo posible. Objetivamente, como si tuviese una cámara de filmar y pudiese grabar la situación que quiero traer a colación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó objetivamente? De vuelta, ¿no? Estamos acostumbrados a interpretar constantemente y traer nuestra interpretación a la mesa, porque obviamente necesitamos darle un sentido, ¿no? A lo que estamos viviendo, a lo que nos está pasando. Entonces, si hay alguien que hizo algo que a mí me generó X incomodidad, entonces yo ya me armé, narrativa, conversación interna, una historia de por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivos y demás. Entonces, si yo entro con toda esa carga emocional y también perceptiva, interpretativa a la conversación, voy a estar mucho más cerrado o cerrada a poder abrirme o a poder recibir el punto de vista de la otra persona. Y muy probablemente también empiece a emitir juicios que hagan que la otra persona se sienta un poco atacada. Entonces, objetivamente, ¿qué pasó? En lugar de decir, por ejemplo,
está llegando tarde a todas las reuniones de equipo, puedo decir, che, en las últimas 2 reuniones de equipo noté que llegaste 15 minutos por fuera del horario acordado. Bueno, eso es, no sé si se ve la diferencia, pero hay una observación neutral y objetiva que saca mi interpretación de lado y hace que la persona me pueda explicar concretamente, bueno, qué pasó en esas 2 o 3 reuniones que llegó 15 minutos después de lo acordado. El segundo paso tiene que ver con la autoobservación. Entonces, primero observo la situación y después me voy a observar a mí como participante de esa conversación y de esa situación. Entonces, ¿cómo me siento yo con respecto a lo que pasó? Y también con respecto a tener esa conversación. Está bueno poder sincerarnos con la otra persona y esto es una estrategia muy utilizada cuando hay una conversación que nos genera mucha incomodidad. Muchos utilizan, me estoy adelantando un poco, pero muchos utilizan como la frase de inicio como, bueno, che, esta conversación me genera incomodidad y lo quiero blanquear desde el inicio, trabajar un poco esa tensión. Pero bueno, por lo menos poder identificarlo, ¿no? ¿Qué me genera? ¿Me genera enojo? ¿Me genera frustración? ¿Me genera ansiedad? Digamos, si no sabes o si no tenés un vocabulario emocional bastante amplio, podés empezar por detectar qué te pasa en el cuerpo, si te tensionan los hombros, sentís calor, se te acelera el corazón, qué diálogo interno se te activa, cuáles son esas narrativas que este pajarito que te susurra en el oído. De vuelta, acá estamos observando, ¿no? No estamos haciendo un juicio, no estamos haciendo un análisis. Esto es simplemente para tomar conciencia de lo que está en juego para mí. ¿Por qué? Porque, como dice acá, si no sabemos qué sentimos, no lo podemos gestionar, ¿sí? Entonces, esto de, ay, me siento como un poco incómodo, bueno, hace un esfuercito extra quizás para poder descular o desempolvar un poco qué significa para vos incomodidad. Significa ansiedad, como decía antes, significa que tenés miedo, significa, ¿qué es para vos la incomodidad en esa conversación particular? El próximo paso es conocer a tu interlocutor. ¿Con quién vas a estar hablando? Esto es importante porque no es lo mismo tener una conversación con tu jefe que tener una conversación con un amigo, que tener una conversación con alguien de tu equipo, y no solamente por jerarquía, sino también entender cómo es la persona, qué es lo que valora, porque una de las estrategias que vas a tener que pensar es cómo le llego a esa persona. Tu objetivo es que tu mensaje sea escuchado y comprendido, y no todos escuchamos y entendemos de la misma manera. Entonces, una de las maneras de poder llegar con tu mensaje a esa persona es entender cuál es el nivel de contexto que tiene, qué tipo de canales de comunicación suele preferir, cómo recibe mejor los mensajes, en qué día, en qué momento, de qué forma, ¿no? Entonces, de esa manera también uno va pensando y armando la estrategia para diseñar la conversación. Después tenemos que ir al canal, justamente. Bueno, ¿cómo voy a tener esa conversación? ¿La voy a tener por WhatsApp? ¿La voy a tener personalmente? ¿La voy a tener por Zoom? Y acá lo que te recomiendo, yo sé que hay muchas personas que trabajamos de manera remota y que tenemos la mayoría de nuestras conversaciones a través de una pantalla. Y está bien, es la realidad que tenemos y tenemos que aprender a convivir con eso, pero que puedas priorizar la forma o el canal que sea claro en lugar de rápido. Muchas veces queremos tener la conversación rápida para sacárnosla de encima y podemos cometer el error de adelantar el momento de una conversación para tenerla quizás por teléfono y al día siguiente ibas a la oficina y la podías tener personalmente y eso iba a ser quizás mucho más claro para ambas partes, poder sentarnos, de poder mirarnos, de poder ver los gestos del otro. Toda la parte de la comunicación no verbal es súper importante digamos, en el mensaje. Esto de la autoobservación que te decía antes también va a servir mucho para poder tomar conciencia de tu lenguaje no verbal. Cuando nos ponemos incómodos, se nota en nuestro cuerpo, en nuestro tono de voz, en las pausas que hacemos, en si nos tiembla la voz. Entonces, poder tomar conciencia te va a ayudar a aprender a gestionarlo. O por lo menos tener más registro de que te está pasando eso. Entonces, el canal, como decía, es importante. Vamos a poder, digamos, vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero intentemos no correr a tener las conversaciones rápido y elegir cualquier canal o tener una conversación muy difícil o muy tensionante por WhatsApp, que sabemos que por WhatsApp las cosas se leen de una manera, cada uno lee lo que quiere, le pone el tono que quiere, aunque le pongas los emojis, aunque, digamos, aunque mandes incluso notas de voz, muchas veces los mensajes que se reciben por WhatsApp o por mail, si son cosas delicadas o cosas que necesitan una sutileza adicional que te lo da justamente el tono de voz o la gestualidad, trata de evitarlo y priorizar otro tipo de canales que te puedan permitir expresar también tu cómo, no solamente el qué, ¿no? Tu cómo decís los mensajes o cómo decís lo que querés decir. El próximo tiene que ver con el momento y esta es bastante controversial porque muchas veces nos dicen, vos tenés que tener la conversación en el momento. Si hay algo que no te gusta, lo tenés que decir al momento, no dejes pasar tiempo. Y acá lo que te digo es sí,
Es verdad que está bueno no perder el momentum, lo que se dice, si hay una situación en particular, que saliste de una reunión con alguien y pasó algo que vos necesitas hablar, lo ideal es no dejar pasar demasiado tiempo porque después la memoria empieza a diluirse, digamos, no tenemos frescas los detalles, empezamos con esta cosa de, no, hiciste esto, no, yo no hice esto. Bueno, entonces cuando dejamos pasar demasiado tiempo, perdemos un poco el impacto de nuestro mensaje. Ahora, no todo lo que necesitamos decir o lo que es verdad o lo que tenemos necesidad de expresar tiene que ser dicho ya. Y acá la regla que yo uso es la que llamo emoción con emoción, razón con razón. Entonces, si vos o la otra persona está en un estado emocional intenso, es decir, está muy enojado, está muy frustrado, está muy eufórico, porque la euforia también es una intensidad emocional alta, independientemente de que sea muy, muy arriba o muy alegre. Entonces, cuando la intensidad emocional es muy alta, no vamos a tener capacidad para poder pensar y razonar y recibir ese mensaje de una manera objetiva. Ni vos al darlo, ni la otra persona al recibirlo. Entonces, hay veces que necesitamos dejar esperar, necesitamos esperar un mediodía, al día siguiente, para que se baje esa intensidad emocional y poder abordar la conversación de una manera más racional, lógica, pensante y no con la emocionalidad a flor de piel. Entonces, a veces soy yo el que está muy emocional y salgo de una reunión y me lo quiero comer crudo a la otra persona, entonces ese no es el mejor momento para hablar, o a veces es la otra persona y yo también necesito darle el tiempo al otro para que pueda regular su emocionalidad. La próxima tiene que ver con iluminar el elefante en la sala y es algo que te venía diciendo hace un ratito, con esto de decir expresamente lo que está presente aunque incomode. Entonces, si a vos te cuesta tener esta conversación y hace mucho que la venís postergando, o te da vergüenza hablar sobre algún tema en particular y no sabes bien cómo abordarlo, lo mejor que podés hacer es decirlo, decírselo a la otra persona. Todos estuvimos alguna vez en ese zapato y en esa situación. Entonces, es mucho más probable que la otra persona pueda empatizar con tu situación y que se pueda de alguna manera bajar la incomodidad que todos estamos sintiendo en esa reunión a que empieces a impostar una forma o una máscara que en realidad no condice o no es coherente con lo que mostrás de vuelta en tu lenguaje no verbal. Aparte a vos te va a ayudar también a relajarte, porque ya dijiste que o ya expresaste y sacaste para afuera lo que sea que necesitabas decir. Entonces, si hay, no sé, una situación en el equipo que todos están hablando por atrás, pero nadie lo dice, vos como líder, cuando tenés esa conversación con tu equipo, decí, yo sé que esto estuvo merodeando durante mucho tiempo y estamos todos cuchicheando, o vamos a hablar sobre esta situación de, no sé, despidos masivos que está haciendo la empresa y que está haciendo medio tabú, o de esta reestructuración que estamos haciendo en el proyecto que a todos los tiene preocupados. Bueno, tráelo al frente. O sea, hacete cargo como líder de ese elefante en la sala que está haciendo, que está sobrevolando, y eso también le va a dar permiso al otro para mostrarse, para mostrar lo que le está pasando, ¿no? Entonces, nosotros como líderes no nos podemos olvidar que no solamente lideramos con las palabras, sino también con el ejemplo. Entonces, modelá la conducta que vos también esperás del otro o de tu equipo. Escuchar. Esta parte es una de las que más nos cuesta a todos, ¿no? O sea, decimos que somos muy buenos escuchando, pero hay una gran diferencia en escuchar para verdaderamente comprender lo que está diciendo la otra persona, que no significa aceptar o compartir. O sea, aceptar puede ser, pero no compartir. A que cuando estamos escuchando, para que, ay, a ver cuando termina si puedo meter mi bocadillo, o así puedo decir lo que yo pienso, o así puedo arreglar este problema, o para responderle, para refutarle, para argumentarle. Entonces ahí no estamos escuchando. Estamos oyendo, estamos prestando la oreja, pero no estamos trabajando activamente la escucha. Y en una conversación es muy importante porque también vamos a estar escuchando sutilezas, vamos a estar escuchando pausas, vamos a estar escuchando movimientos, vamos a estar escuchando titubeos, vamos a estar viendo también cosas que con la vista, que también es escuchar, ¿no es cierto? Lenguajes, de otro tipo de lenguajes, miradas para abajo, todo ese tipo de cosas que nos van a dar muchísima información de lo que está sucediendo o lo que le está sucediendo al otro con lo que le estamos diciendo. Y también porque muchas veces entramos con una posición muy firme o muy tomada sobre algo y cuando verdaderamente nos sentamos a escuchar a la persona y tenemos la capacidad para poder, la humildad quizás para permitirnos cambiar de opinión, eso nos puede cambiar completamente el panorama y mejorar muchísimo la situación y la relación con la persona. Entonces, predisponete a escuchar, anda preparado o preparada para verdaderamente escuchar lo que tiene la otra persona para decir, independientemente de que no
concuerdes o que no compartas lo que te dice. Capaz no compartís lo que te dice, pero puedes sacar algo que sí y que también puede ser nutritivo para la situación. La segunda pata de esta misma binomio, por decirlo de alguna forma, es la pregunta. Es preguntar. Es preguntar, pero desde la curiosidad, desde que verdaderamente estoy interesado o interesada en entenderte mejor, en comprenderte, en saber cuál es ese proceso de pensamiento, cómo llegaste a esa conclusión, porque yo llegué a otra, ¿vos cómo llegaste a esta? Las preguntas muchas veces se practican, porque a veces preguntamos y estamos escondiendo juicios detrás, o estamos escondiendo órdenes, ¿no? Tipo, che, ¿no pensabas que haciendo esto iba a salir de esta forma? Bueno, esto no es una pregunta desde la curiosidad, ¿no es cierto? O che, te vas a quedar te vas a quedar a terminar esto, ¿no? Bueno, no es una pregunta, ¿no es cierto? O sea, estamos de alguna manera enmascarando con signos de interrogación algo que no viene verdaderamente de la intención de querer comprender a la otra persona. Las preguntas generan muchas ideas. Vos con una pregunta podés cambiar el curso de un proyecto, de, digamos, de una situación, porque cuando nos preguntan cosas y cuando nosotros preguntamos, estamos de alguna manera abriendo, cuando la pregunta la hacemos verdaderamente desde la curiosidad y son abiertas y son significativas, estamos disparando posibilidades de creatividad, de pensar en escenarios que quizás no habíamos pensado y nos van a dar mucha información también a nosotros como líderes. Entonces, la pregunta se practica, se entrena y podés de alguna manera mejorar en lo que es el arte de las preguntas. Esto es algo que trabajamos muchísimo en las mentorías también, con líderes y en los talleres que doy en los equipos, porque en general solemos caer siempre en las mismas preguntas que buscan validar o confirmar lo que nosotros ya creemos en lugar de, digamos, abrir posibilidades y buscar de qué manera puedo estar equivocado o equivocada. Y por último, ya llegando al final, trabaja o ten en cuenta o considera tu asertividad. La asertividad no es violencia o no es agresividad. Muchas veces confundimos ser firmes o ser asertivos con ser agresivos o ser violentos con la otra persona. Y muchas veces nos olvidamos que ser vagos o ser ambiguos en nuestro mensaje es justamente lo peor que podemos hacer porque la otra persona se confunde, no entiende y eso es camino a la frustración para esa persona y para nosotros. Entonces, el hay que, como líder dentro de un equipo, hay que hacer esto, hay que tomar este proyecto, hay que mejorar esto. Bueno, eso no es asertividad, eso es tirar algo al aire o en una conversación, ¿no? Y ver quién toma la batuta de la manera en que la otra persona lo considere. Entonces, si vos realmente necesitas tener una conversación con alguien para mejorar un proceso, un proyecto, una forma de trabajo, necesitas ser claro, asertivo y específico de qué manera querés que eso se desarrolle, ¿no? Entonces, otra muy famosa, muy común es, estaría bueno que haya más cosas, estaría bueno que traigan más ideas, estaría bueno que lleguen temprano. Bueno, es formular ese tipo de frases que a veces las tenemos como muy impregnadas con cosas más asertivas, claras y concretas que podamos transmitirle a nuestro equipo para que no haya malos entendidos o para minimizar, como decíamos antes, los posibles malos entendidos. Cada uno va a interpretar distinto, entonces cuanto más claros y más concretos podamos ser, mucho mejor para el objetivo de nuestra conversación y para el objetivo de lo que necesitamos conseguir como líderes. Y hay una frase final que a mí me parece mágica, les diría que es como, bueno, terminar la conversación de esta manera es garantía de por lo menos éxito, por lo menos de la conversación, que tiene que ver con esta pregunta. Especialmente cuando estoy pidiendo algo, cuando estoy teniendo una conversación, marcándole actitudes o comportamientos que necesito que mejore la persona, cuando necesito que alguien me entregue un proyecto o un reporte, en realidad para cualquier tipo de conversación, poder exponer nuestro punto y después decir qué necesitas de mí para que esto sea posible, abre una puerta inmensa a la colaboración, a la confianza y a que vos también te estás involucrando como líder en aquello que estás pidiendo. Entonces, puede ser que si vos le tenés que marcar algo de una oportunidad de mejora a alguien de tu equipo y terminás con esta frase, significa que vos como líder también estás involucrado en el desarrollo de esa persona y vas a aportar lo que puedas aportar. Disclaimer, no significa que todo lo que te diga la persona le vas a tener que decir que sí. Vos después vas a tener que evaluar si eso que la otra persona necesita, vos lo podés entregar de la manera en que ella o él lo necesita. Y de otra manera, y si no lo podés hacer, lo mejor que podés hacer es decirle que no o hacerle una contrapropuesta. ¿No? Decirle, mira, esto quizás así como me lo pedís, no lo puedo hacer por esto, por esto, por esto, pero puedo ofrecerte otra alternativa. Entonces, no es que todo lo que te diga vos decís que sí, pero sí poder mostrar esta
disponibilidad y apertura a que vos también estás comprometido o comprometida con lo que sea que estás pidiendo en esa conversación. Por último, la pregunta que te hago es, ¿cuántas veces te diste cuenta que saliste de la conversación y alguien no entendió lo que le pediste, pero no chequeaste si realmente comprendió lo que necesitabas? Y este es el último paso para diseñar una conversación que te recomiendo que no te lo saltees, y que es que cuando termine la conversación y cuando vos sientas que, listo, le pude decir todo, llegamos a un acuerdo o no, o digamos, intercambiamos opiniones, chequea entendimiento. Nunca, nunca, nunca supongas que el otro entendió lo que vos entendiste, aunque haya estado hablando media hora, más aún si estuviste hablando media hora. Entonces, los puntos más importantes al final de la reunión, al final de la conversación, se necesitan repasar y chequear que las dos personas o las dos partes estén en la misma página. No es que vas a hacer un resumen exhaustivo de todo lo que hablaste, pero sí, considerando tu objetivo inicial, vas a hacer como un mini repasito en tus palabras de, bueno, entonces quedamos en esto, en esto, en esto, yo voy a hacer esto, esto y esto, y vos esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos bien? Si no, deja que el otro te corrija si no entendiste bien y trata de llevarte, digamos, trata de salir de la reunión con alineado el entendimiento, digamos, de esa conversación. ¿Sí? No te saltes este paso porque después está la disyuntiva y la discusión infinita de no, pero yo entendí esto, no, pero yo te dije esto, no, pero yo te quise decir aquello. Entonces, alineá y chequea el entendimiento antes de salir de la conversación. No te porfíes ni en las minutas, ni tampoco en las inteligencias artificiales, ni nada por el estilo, porque lo que necesitas entender es si la persona y vos están en la misma página. Y eso es en el momento de la conversación. Bien, acá tenemos el modelo conversar, elegir el mejor canal, definir el objetivo, conocer las necesidades del otro, o sea, conocer a mi interlocutor. Autoobservación, verificar cómo me siento yo con respecto a esa conversación o a esa situación, elegir el mejor momento, acordate, emoción, emoción, razón, razón. Reconocer el elefante en la sala, ser asertivo, atención activa, que es escuchar más preguntar, y chequear o revisar entendimiento. Y por último, también te recomiendo que utilices conversaciones o este método de conversar, no solamente para marcar oportunidades de mejora o cosas que no te gustan o cosas que querés cambiar, sino también para reforzar lo que querés mantener. Como líderes necesitamos cultivar esa tierra de que son nuestros equipos o nuestros proyectos o nuestros procesos, y eso se hace no solamente marcando lo que está mal y hay que mejorar, sino también reforzando lo que queremos seguir viendo y lo que queremos mantener. Entonces, procurá también tener conversaciones, no solamente cuando algo salga mal, sino también cuando algo salga bien, y también para reforzar esos comportamientos invisibles que vos ves y que necesitas marcárselos a las personas con las que trabajas. Practica esto y premiate. Es muy importante que toda nueva herramienta o toda nueva habilidad que incorpores y que aprendas, te des el tiempo para practicarlo y de premiarnos, independientemente de si salió bien o mal la conversación. Si tomaste el riesgo, si venías postergando una conversación y la tuviste, independientemente del resultado, te sugiero que te premies y que celebres haberte animado a hacerlo. Como líderes estamos en constante aprendizaje. Nadie llega a ser el mejor líder, sino que los mejores líderes son los que más aprenden constantemente sobre liderazgo. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Si lo utilizás en alguna conversación, me encantaría que me cuentes. Ahí tenés mis redes sociales. Si todavía no me seguís, contame, preguntame, charlame. A mí me encanta poder ayudar a líderes como vos, seguramente, a mejorar en sus habilidades de liderazgo. Las habilidades más importantes del liderazgo se aprenden. Así que espero que te haya servido. Te mando un beso grande y nos vemos muy pronto.